Muy bien, muchachos, vamos a trabajar con un tema nuevo, el cual es en el resumen 2 y es polígonos. Ok, entonces vamos a trabajar con lo que es polígonos en este punto. Polígonos. ¿Qué es un polígono? Bueno, un polígono es una figura geométrica que encierra un área con un perímetro. Ok, básicamente lo que nosotros tenemos que reconocer es entre polígonos regulares y polígonos irregulares. Tenemos que tener muy claro porque se trabaja de forma distinta. Vamos a clasificar los polígonos regulares de los irregulares y vamos a trabajarlos por aparte. Un polígono regular, como es este que está aquí, es un polígono en el que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Está bien, no es que el lado es igual al ángulo, eso no, eso jamás. Es que todos sus lados, todos los lados que él tiene son iguales y todos los ángulos son iguales entre sí. Lo que quiere decir aquí es que este polígono aquí, todos los lados que él tiene son iguales y todos los ángulos que él tiene son iguales. Ok, entonces en el polígono regular vamos a trabajar con lo que es las partes de él. Vamos a ver una primera parte que es el radio. El radio es el segmento que une el centro del polígono con un vértice. Este es un radio. Vamos a ver un lado. Un lado puede ser cualquiera de todos estos. Este es un lado, este se le pone L, pero todos estos como miden igual, nosotros le podemos poner L a todos. Todos miden igual. Se le pone L solo a uno porque todos son iguales, porque él es un polígono regular. Aquí, ahorita vamos a hablar de por qué el lado está dividido entre dos. Vamos a ir en orden aquí. Vamos a ver qué se llama ángulo central. El ángulo central en un polígono regular es esta abertura que hay entre dos radios consecutivos. A eso se le llama ángulo central. Tenemos que tener clarito ese concepto. Entonces repito, ¿qué es un ángulo central? A la abertura que hay entre dos de esos radios. ¿Dónde habría otro ángulo central aquí? De aquí a aquí habría otro ángulo central. De aquí a aquí habría otro ángulo central. Y tienen la particularidad de que donde yo ubique el ángulo central en medio de dos radios consecutivos, va a ser el mismo ángulo. Va a medir lo mismo. Bien. Vamos a ver qué es un ángulo externo. Un ángulo externo es esta abertura que hay entre un lado y la prolongación de un lado también, del lado consecutivo. Entonces repito, a este se le llama ángulo externo, a esta abertura que hay entre un lado y la prolongación del lado que está consecutivo a él. A ese se le llama ángulo externo. Finalmente, un ángulo interno es la abertura que hay entre dos de los lados consecutivos. Este es un ángulo interno. Este es un ángulo interno. Este también es un ángulo interno. Este también es un ángulo interno. Este también. Y este también. Esos son las partes de un polígono. Ahora vamos a hablar sobre lo que es porque este lado está partido en dos. Este lado está partido en dos porque este segmento que está aquí, este que falta ponerlo aquí, él se llama apotema. Este segmento, cuando baja aquí y tiene un ángulo de 90 grados acá, él tiene la particularidad de dividir el lado en dos. Eso hay que tenerlo clarito. Esa es una cualidad del apotema, el cual es que él, cuando cae perpendicular al lado, él lo divide en dos segmentos iguales y divide el ángulo central en dos segmentos iguales, para que tengamos claro esto. Ahora sí, vamos a ver lo que son las fórmulas de un
polígono regular. Aquí seguimos con polígonos regulares. El perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. N significa cantidad de lados, aquí lo dice. Entonces el perímetro sería la multiplicación de la cantidad de lados por lo que mide el lado. Es muy fácil de saber por qué esto es así. Al ser un polígono regular, todos los lados van a ser iguales. Si es un polígono de 6 lados, es 6 por lo que mide un lado. Si es un polígono de 20 lados, es 20 por lo que mide el lado, y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener claro que el perímetro es la multiplicación del número de lados por lo que mide el lado. Ok, tal vez para ver aquí en el dibujo que era que es el perímetro, así para verlo un poco más visual. El perímetro es la suma de todos los lados, sería la suma de este más este más este más este más este más este, sumar todos esos lados. Así se calcula el perímetro. Muy bien, el ángulo central que le hablaba yo antes, la medida de ese ángulo se calcula dividiendo 360 entre la cantidad de lados, ¿de acuerdo? Así se calcula la medida del ángulo central. La medida de un ángulo interno se calcula con esta fórmula. Uno lo que tiene que saber para utilizar estas fórmulas es la cantidad de lados, quién es n. Entonces, si ustedes ven un polígono de 5 lados, n valdría 5. Entonces sustituimos n donde va el valor de n, donde está n, obviamente, ¿verdad? Si el polígono es de 8 lados, sustituimos 8 donde vaya la n. Así sucesivamente se hace eso. Y esta n es la que uno tiene que trabajar y saber de cuántos lados es el polígono. Eso sí es regular, ¿verdad? Ok. Después, la medida de un ángulo externo es exactamente la misma fórmula de la medida del ángulo central. Se saca de igual forma y es con esta formulita que está aquí. Lo que quiere decir es que es 360 dividido entre la cantidad de lados. Para esta otra fórmula, que es la suma de las medidas de todos los ángulos internos, para saber cuánto miden todos los ángulos internos, básicamente es lo mismo. Tenemos que saber cuántos lados tiene el polígono, y hacemos esta multiplicación que está aquí y sustituimos n aquí, el valor de n. Para la cantidad de diagonales también, aquí está la fórmula. Vean que todas las fórmulas tienen que ver con la cantidad de lados que tiene el polígono. Las diagonales desde un vértice. Y vamos con esta otra que es el área de un polígono. El área es el perímetro por lo que mide el apotema dividido entre 2. Estas son las fórmulas para lo que son los polígonos regulares, los que tienen los lados son iguales y los ángulos son iguales. Ok, aquí vamos a trabajar con lo que es polígono, ya un polígono irregular. Un polígono irregular dice que no todos sus lados y ángulos son iguales. Quiere decir que hay lados que son distintos y ángulos que son distintos. Por ejemplo, vean este primer lado, lado 1, es completamente diferente a este lado. O sea, miden diferente. Este lado que está aquí, lado 2, es completamente diferente al lado 4. A eso es a lo que se quiere decir con que es un polígono irregular. Un polígono irregular es el que tiene esa característica. Vean que este ángulo que está aquí nunca va a ser igual a este que está aquí, ni a este que está aquí. En cambio, en los regulares sí se cumple que todos los ángulos son iguales. Muy bien. Para lo que es, bueno, esto es simbología, se usa esta simbología para determinar los lados. Otra cosa, este polígono es un ejemplo, pero pueden haber polígonos de más lados, o sea que tengan más lados, lado 4, lado 5, lado 6, lado 7, etcétera, ¿verdad?
Entonces aquí lo que quiere ejemplificar es con un polígono como este. Ok, aquí entre las fórmulas, que es la primera fórmula que está aquí, que es el perímetro. El perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. Aquí hay un errorcito, aquí esto no tiene que estar ahí, porque en este caso los lados no son iguales, pero no hay problema. Entonces el perímetro sería la medida de L1 más la medida de L2 más la medida de L3 más la medida de L4. Quiere decir que es lo que mida este más lo que mida este más lo que mida este más lo que mida este, sería el perímetro. En este caso no podemos utilizar la fórmula porque los lados no son iguales. Ok. Muy bien, vamos a hablar del área entonces. Ahora, el área de un polígono regular, tal vez antes no enfaticé en qué es el área. El área en un polígono, sea el que sea, es todos estos unidades que existan aquí cuadradas. Repito, el área es todo lo que encierra el perímetro, como lo decía en la definición, todo, como que esto fuera un terreno y yo les dijera a ustedes cuánto mide mi terreno. A eso se le llama área. Tal vez no lo enfaticé en los regulares, pero cuando hablamos de área aquí, es todos las unidades cuadradas que hayan aquí, sean metros cuadrados, centímetros cuadrados, o la unidad cuadrada que sea todo, como que esto fuera un terreno y yo les diga a ustedes cuántos metros cuadrados tengo yo de terreno aquí. A eso se le llama área. Particularmente aquí, para calcular el área de un polígono irregular, ya no hay una fórmula, sino que se saca con una formulita, con un proceso que vimos, que vamos a ver en el siguiente folleto, en el siguiente videito que vamos a resolver.